¿Qué te dicen los datos que se conocen hasta ahora de esa denuncia de la Fiscalía a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria? Bueno, a estas alturas del partido y con lo que se sabe, quién sabe, ¿no? Es decir, puede ocurrir que efectivamente la acusación tenga fundamento o puede ocurrir que estemos ante una acusación fake, prefabricada. No sería la primera vez. Sin embargo, hay un hecho, hay varias casualidades, ¿no? El momento en el que se saca, momento en el que parece claro que el gobierno tiene una posición de debilidad por el escándalo de las mascarillas, por el escándalo de la amnistía, y le conviene tener otros temas en el tablero, ¿no? Porque se ha producido en una filtración, pero voy a un tema más técnico que intentaré explicar bien. Vamos a ver, según la información que yo he leído, el origen del fraude, el fraude ha consistido en que una empresa de la pareja de la presidenta de la comunidad ha deducido, para pagar menos a la agencia tributaria, ha deducido facturas falsas que ha recibido de 7 sociedades diferentes. 7. Bueno, lo que yo puedo afirmar, y lo afirmo rotundamente, es que si esto es así, si esto es verdad, la conducta de la agencia tributaria que ha seguido en este caso se sale absolutamente de las conductas estándares que sigue en estos supuestos. Ni en la agencia tributaria cuando yo fui director general, ni en el tiempo que he conocido por mi experiencia como asesor fiscal, la agencia tributaria actúa así en ningún supuesto que fuera así. Y explico. Si la agencia tributaria considera que hay 7 sociedades, además coordinadas o concertadas entre sí, emitiendo facturas falsas, imagínese, José Luis, la de facturas falsas que habrán emitido. Pero no a esta sociedad del cónyuge, perdón, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sino un montón de sociedades. Es decir, habría un auténtico mercado de compraventas de facturas ficticias. Y ante ese supuesto mercado grande de compraventa de facturas falsas, la agencia tributaria lo que hace es abrir una macroinvestigación para detectar e identificar a todas las sociedades que las están emitiendo, a todas las que las están comprando y utilizando, identificar en qué sectores económicos operan, cuál es la procedencia geográfica incluso de las sociedades que las emiten, socios de unas y de otros, dimensión cuantitativa del posible fraude creado. Y cuando se acaba esta investigación, que llevaría varios años, se produce una denuncia global y conjunta de la supuesta trama que ha querido descubrir la agencia tributaria, efectivamente se lleva a los juzgados. Claro, que ante esa aparición de 7 entidades que emiten supuestamente facturas falsas, en vez de realizar esa macroinvestigación que llevaría varios años, lo que se haya ido es al corre-corre a denunciar solamente a un pretendido o supuesto comprador de esta organización de emisión de facturas falsas, insisto, es estadísticamente anómalo en la conducta de la agencia tributaria, además de ser poco eficiente porque pone sobre aviso al resto de los posibles componentes de la posible trama. Esto, desde luego, lo afirmo y creo que tiene mucha fundamentación. Luego ya, quien quiera relacionar esta cuestión técnica con las casualidades de que haya sido justo en estas fechas cuando se ha producido la denuncia y filtración y que el centro de la diana sea Isabel Díaz Ayuso, centro de la diana de la acusación política, que no es sino la obsesión compulsiva que martiriza a Pedro Sánchez y a sus ministros, bueno, pues ya la relación entre una cosa y otra la dejo al buen entender de cada cual. Pero insisto, si lo que dicen es verdad respecto a cuál ha sido el fraude cometido, la conducta de la agencia tributaria se sale absolutamente de la normalidad y de eso que es su conducta en estos tipos de supuestos. No lo has podido explicar mejor, Ignacio. Y de hecho, lo que has contado, esa anomalía, al menos desde el punto de vista estadístico, es muy llamativa. Y por eso te quería preguntar. Claro, dices, de ser verdad esa acusación, entre otras cosas, se habría, digamos que, desbaratado una investigación mayor para tratar de determinar quién está detrás de esa supuesta red de facturas falsas, porque estamos hablando hasta de 7 sociedades. Ahí estamos hablando, digamos que en el mejor de los casos, de una mala praxis de la agencia tributaria o de delitos. Estaríamos hablando de una mala praxis que, si se detectara que es intencionada por razones de orden político, efectivamente sería delictiva, sería una prevaricación.
Otra cosa es que pudiera ser una mala praxis simplemente por torpeza. Pero esta tesis de la torpeza es difícilmente creíble porque la agencia tributaria tiene mucha experiencia ya en la investigación de macrotramas de fraude, ¿no? Voy a decir un titular que todos hemos leído con cierta frecuencia, ¿no? La agencia tributaria descubre una gran trauma de fraude. Por ejemplo, los famosos fraudes de carrusel en el IVA, ¿no? Y en todos estos casos, la agencia tributaria ha esperado a una investigación silenciosa y en profundidad para llevar finalmente cientos de denunciados a los tribunales, ¿no? Por eso digo que desde luego, si es lo que se dice que ha sido, la conducta de la agencia es difícilmente explicable. Y luego hay una segunda cuestión que también hay que señalar, ¿no? No sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que una acusación de la agencia tributaria resulta infundada. Es decir, ¿cuántas veces hemos dicho el caso de la acusación que resultó ser falsa a Xabi Alonso? Sí, aquí la hemos Y por analizado seguir en el contigo, mundo del Ignacio. deporte, y por seguir en el mundo del deporte, ocurrió igual, aunque haya sido menos mediático, con Gerard Piqué o con Puyol. Ambos fueron acusados de cometer fraude y años después los tribunales dijeron que no, que lo que era infundado era la denuncia de la agencia tributaria. Siguiendo el mundo del deporte, Sito Pons, Jorge Lorenzo, Sete Gibernau, es decir, y digo casos que son conocidos mediáticamente. Por supuesto, en el mundo más anonimato del empresariado hay infinidad de casos más. Por eso quiero decir, incluso aunque no haya entendido la agencia tributaria la existencia de un macrofraude indebidamente, porque tenía que haberlo investigado, tampoco hay que descartar la posibilidad de que se trate de una acusación absolutamente infundada por parte de la inspección.